Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 20 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nadie les quitará su alegría. Qué palabras tan bellas, qué palabras tan hermosas para este día. Y nadie les quitará su alegría. ¿Quién nos quiere quitar la alegría? Satanás. ¿Y cómo nos quiere quitar la alegría? Encerrándonos en nuestros miedos, tristezas, agobios, vacíos, pecados. ¿Cómo nos quiere quitar la alegría? Haciéndonos pensar que no vamos a poder, que no vamos a conseguirlo, que no vamos a lograrlo, que esto es el final, que se rebosó la copa, que no hay oportunidad de nada. ¿Cómo nos quiere quitar la alegría? Dejándonos a solas con nuestros fracasos, frustraciones, temores, angustias y vacíos. ¿Cómo nos quiere quitar la alegría? Haciéndonos pensar que todo alrededor simplemente se está confabulando contra nosotros y quitándonos entonces esa paz y esa tranquilidad que viene de Dios. ¿Cómo nos quiere quitar la alegría? Encerrándonos en nosotros mismos y así, al volvernos egoístas, soberbios, orgullosos, llevados de nuestro parecer, terminamos por alejar a muchas personas que están a nuestro lado y que pueden ser las que el Señor ha querido poner para mantenernos alegres. Nadie nos puede quitar la alegría. Son palabras de gran consuelo, pero al mismo tiempo, qué compromiso tan grande para que durante este día pienses: ¿y a mí qué me está quitando la alegría? Pero aún más, preguntémonos, ¿si estamos buscando la alegría donde tenemos que buscarla? Porque aquí yo creo que radica también una importante reflexión. En el afán de estar alegres y gozosos, de pronto hemos encontrado alegrías pasajeras, alegrías efímeras, alegrías de momento. Es que nadie va a decir que uno irse de paseo no le causa un poco de alegría, o irse a un centro comercial no causa alegría, o comprarse algo de lo que estaba antojado no causa alegría, o estar en una fiesta y compartir con personas que uno quiere no causa alegría, o que hacer algo que a uno le llama la atención no le causa alegría. Pero la pregunta es, ¿esa es la verdadera alegría? Yo creo que esos son momentos especiales, momentos de satisfacción que todos podemos tener y que no es que sean malos. Pero la verdadera alegría es la del corazón, la del alma. Esa alegría que no es la que se compra con dinero, esa que no es la que se consigue porque hay una satisfacción personal y momentánea. No, es la alegría profunda, la alegría existencial, la alegría de saber que en todo momento nuestra vida está capacitada para vivir interiormente una plenitud que no la da lo material, lo efímero, lo pasajero de este mundo. De esa alegría es de la que nos habla el Señor. Por eso hay que estar alegres en el Señor. Es la alegría que vamos a recuperar orando. Es la alegría que vamos a recuperar en gracia. Es la alegría que vamos a recuperar leyendo la palabra. Es la alegría que vamos a recuperar en el encuentro con el otro. Porque el otro que está a mi lado es también la oportunidad de que yo sea feliz en ese encuentro, de compartir, de dialogar,
de estimular el encuentro con el otro, porque en el otro también hay experiencia de Dios. Es la alegría de que día a día estoy abierto a vivir cotidianamente las experiencias que me pone la vida y a no dejarme vencer, aunque el camino se pone a veces oscuro y difícil. No nos dejemos quitar la alegría, por nada ni por nadie, por nada ni por nadie, por nada ni por nadie. Y haga hoy la lista. ¿Qué personas a veces pasan por mi vida y me quitan la alegría? ¿A qué personas les he abierto el camino en mi vida? ¿A qué personas he dejado entrar en mi existencia y la verdad lo único que hacen es quitarme la alegría? ¿Y qué cosas hay en mí que yo sé que no son buenas y que me están quitando la alegría? Pues que sea hoy la oportunidad de permitir al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que nos ayuden en esa tarea espiritual para que nada ni nadie nos quite la verdadera alegría. ¿Y la podemos recuperar? Claro que sí. Claro que sí, hoy es el momento, hoy es el día para que recuperemos juntos la alegría que trae el Señor. No tenemos por qué estar tristes. Y miren esa comparación tan hermosa. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza por el dolor de dar a luz, pero apenas tiene a su niño en brazos, ya no se acuerda del apuro por la alegría de que ha nacido un hombre a esta humanidad. Bueno, en este momento tenemos que pensar no tanto en lo doloroso que estemos viviendo, en lo triste que estemos pasando, en lo complejo que se nos esté presentando en la vida, porque con seguridad son muchas esas situaciones complejas que estamos viviendo. Pero es de conocer la alegría de que el Señor está obrando en mí y me va a dejar ver su obra en cada acontecimiento de mi existencia. Que nada ni nadie nos quite la alegría del Señor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Quiero darles un saludo muy especial en este día, porque hoy llegamos al día 40 de nuestra catequesis, de nuestro itinerario, de nuestra gran preparación. Sí, 40 días de Pascua, 40 días de unción, de gozo y de alegría. Primero, felicitarlos por la perseverancia de la inmensa mayoría. Han sido contaditos los que se han retirado de los grupos, perseveraron, pero ojo, nos falta la recta final. Y esta recta final, hermanos, es la más fuerte, es la más dura, es la más compleja. Espero que perseveren hasta el final, hasta el próximo domingo 31 de mayo, al mediodía, que será nuestra gran consagración. Porque aunque en la actualidad la venida del Espíritu Santo no se manifiesta así sensiblemente con lenguas de fuego posando sobre cada uno, sabemos por la fe que en forma invisible pero real, oiga eso, invisible pero real, recibimos el mismo Espíritu que se infunde en nuestros corazones y en nuestras almas, que es el mismo Dios realizándonos en esa unidad, en ese deseo de santificarnos y fortalecernos. Por eso, los felicito por su perseverancia y los animo a terminar hasta el final. Segundo, quiero agradecerles porque han tenido paciencia frente a algunos errores, dificultades, porque es que son muchos grupos, somos demasiados subgrupos. Les repito, ustedes hacen parte de un pequeño subgrupo en el que están 200, 230, 240. No pasa de 250 los subgrupos, pero hay aproximadamente 18 subgrupos como esos. Perdón, llegamos a 22 subgrupos como esos. Nosotros tenemos que enviarles todos los días a los subgrupos. Puede pasar, y ha sucedido, que a algunos subgrupos no les llega como es, o les llega retrasado, o se pierde el envío y hay que volverlo a enviar. Por eso, gracias por la paciencia, gracias por dejarme entrar en sus vidas. 40 días
escuchando la voz de este Padrecito, 40 días escuchando oración del Espíritu Santo, 40 días escuchando estas catequesis. Yo sé que lo hacen con amor, por eso les quiero agradecer y que me hayan dejado compartir con ustedes estos días tan apasionantes y tan llenos de unción. Perseverancia y gratitud. Ahora, con esta fuerza del Espíritu, amados hermanos, el don del Espíritu Santo que vamos a recibir será una marca, será un sello, óigalo bien, una marca, un sello que nos va a unir más a Cristo y a la Iglesia, nos va a unir al Padre, nos va a unir al Espíritu Santo. Tú eres un bautizado y por eso estás avivando la fuerza del Espíritu que se va a derramar con fuerza. Ha venido derramándose estos 40 días. Es más, se viene derramando desde el día que te bautizaron, pero lo estás avivando con más fuerza. Ustedes son bautizados, recibirán con gran poder el Espíritu Santo y serán marcados y sellados. Marcados y sellados. Van a dar más testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Van a tener olor de Cristo, como dice Pablo, olor de Cristo, que se derramen esas unciones maravillosas. Y por eso, ahora, cuando nos queda la recta final, reciban con alegría y renueven su bautismo y profesen su fe con inmensa alegría, cuando como iglesia y como familia vivamos nuestra consagración al Espíritu Santo. Por ese motivo, quiero enviarles inmediatamente unos anexos muy largos. Ya les dije ayer, pero quiero repetírselos, porque es que ustedes de pronto no me lo entendieron. Estos anexos es de carácter obligatorio escucharlos y verlos. Escucharlos porque la mayoría son audios, verlos porque hay 2 o 3 que son con video, los van a disfrutar mucho. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En este grupo de consagración al Espíritu Santo, también hay un grupo grande, aproximadamente de unas 2.000 personas, que están dentro de los grupos del Espíritu Santo, que son casi 6.000, pero hay ese grupito que también se va a consagrar el próximo 31 también, pero en las horas de la tarde, a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Un grupo al que yo los invité y resultó pues un grupo de consagración al Inmaculado Corazón de María, al triunfo del Inmaculado Corazón de María. A ellos también les envié esas catequesis, que son 5 catequesis. Una es sobre la confesión, otra es sobre la oración, otra es sobre la Eucaristía, otra es sobre el ayuno y otra última sobre la lectura de la palabra. Por eso, si alguno de ustedes hace parte de ese grupo que se va a consagrar a la Santísima Virgen María o por medio de la Virgen a Dios, ya les llegaron esos audios y esos videos. Claro que los pueden volver a ver y a leer, pues son de ustedes, es para que los disfruten espiritualmente. Pero el que diga anexo, como va a ir marcado en el aviso que les vamos a enviar, no significa que sea opción. Por eso les envío este audio de introducción, para que disfruten esos 5 encuentros tan especiales. Todos se los voy a enviar hoy. Tienen que tener la delicadeza y el tiempo de escucharlos y vivirlos, porque son temas muy apasionantes, muy apasionantes. Muy seguramente no van a terminar hoy, tendrán que terminarlos mañana, porque son bastantes. Estamos hablando aproximadamente entre 15 y 20 audios y videos, porque son 5 temas, y son 5 temas maravillosos y muy especiales. ¿Por qué lo hago hoy? Porque llegó la recta final. Y yo les vengo diciendo en las 2 últimas catequesis del Espíritu Santo la importancia de preguntarnos si he tenido un encuentro del Espíritu de Dios en mi vida y si estoy cultivando mi relación con el Espíritu Santo. Y yo les dejaba ayer la inquietud. ¿Y cómo entonces cultivo mi relación con el Espíritu Santo? ¿Y cómo activo más mi unión al Espíritu Santo? Y entonces aparecen las 5 herramientas que ayudan a esa manera de cultivar la acción del Espíritu. Es que, hermanos,
Estas 5 herramientas las necesita todo cristiano en todo momento. ¿Te imaginas una vida espiritual como la que quieres tener sin oración? ¿Te imaginas una vida espiritual como la que quieres tener sin confesarte? ¿Sin hacer acto de contrición? ¿Sin alejarte del pecado y llenarte de la gracia? ¿Te imaginas una vida espiritual sin leer la palabra, sin la Eucaristía, sin la comunión espiritual, sin la práctica del ayuno y de otras penitencias? Por ese motivo, les da hoy la Iglesia y les doy yo, como asesor espiritual de esta consagración, la lectura, el audio y el video de unos temas que van a disfrutar. Deleítense, saquen el tiempecito posible en la tarde, hoy en la noche, mañana en la mañana. Recuerden sacar el momento más oportuno para hacerlo, que no haya muchas distracciones, sin afán. Si ven que no terminan hoy, lo terminan mañana, no se preocupen. Esa es pues como la invitación. Y por favor, ahora en la noche les va a llegar un audio muy especial que va a llegar todos los días por las horas de la noche. Y es la novena al Espíritu Santo. Hoy comienza la novena al Espíritu Santo. Así que, hermanos, a disfrutar juntos esa novena. Esa será la oración que les voy a enviar durante todos estos últimos días. Comienza hoy, la haremos todos los días juntos y ya esa novena al Espíritu Santo será la que hemos denominado oración al Espíritu Santo. Y ahora se va a trasladar en ser la novena al Espíritu Santo. Y a partir del domingo les enviaré las últimas catequesis finales, para que así entonces podamos terminar muy bien nuestra preparación. Si alguna duda quedó, vuelve a escuchar el audio, porque ahí está claramente todo muy explicado. Deseándoles muchas bendiciones, no lo olviden, les felicito por su perseverancia, lleguemos al final. Segundo, les agradezco que se hayan unido a mí y que juntos me hayan dejado entrar a sus vidas, a sus familias, a sus hogares, a su vida espiritual, ayudándoles a conocer del Espíritu, a vivir del Espíritu y a recibir el sello poderoso del Espíritu, porque no lo olviden, a eso es a lo que nosotros queremos llegar. De manera muy especial y muy sensible, vamos a experimentar realmente esa acción del Espíritu que nos quiere de manera muy especial sellar y marcar. Amén. Aleluya. Avanza nuestra preparación para esta consagración total a Dios, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María y así también triunfe el corazón de Cristo y el reino del Padre. Y por eso la importancia de meditar en aquellas armas, digámoslo así, para nuestro combate espiritual. Y ejemplo de aquellas piedras que cargaba el rey David. En su momento no era el rey, sino el niño David, y venció al gigante Goliat. Nosotros también encontramos en nuestra espiritualidad unas herramientas para nuestra batalla, y son la confesión, la oración, la Eucaristía, el Evangelio y el ayuno. Yo les decía ayer, o se nos han olvidado practicarlas o lo estamos haciendo mal, porque si se te olvidó practicarlas, te las voy a recordar. Y si lo estás haciendo mal, vamos a mirar qué está pasando. Porque con esas armas tenemos una batalla asegurada. Tenemos santidad también asegurada. Es más, estaríamos abriéndonos a la verdadera conversión, a vivir verdaderamente como hijos de Dios, en amor a Él, donde entenderíamos que la Santísima Virgen, como buena mamá, hoy nos está recordando aquello que de pronto olvidamos y que debemos retomar para hacer el camino, y que nos ayudará a experimentar cómo a través de estas herramientas Dios nos santifica. Primera gran herramienta, la confesión. Entendiendo la confesión como el sacramento. Pero miren qué bendición tan grande esta oportunidad que estamos viviendo como iglesia, un poco particular y sí difícil de entender, como es el no poder asistir con facilidad al templo y a este sacramento. Pero nos va a servir muchísimo poder descubrir la importancia
del sacramento de la confesión. Sacramento que dejó el Señor Jesucristo, el cual Él instituyó, dando poder a los sacerdotes de perdonar los pecados en su nombre. Retomamos Juan 20, 22, 23, donde Cristo resucitado, apareciéndose a los apóstoles allí en el lugar donde estaban encerrados, sopla su espíritu y les dice: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Allí encontramos entonces la experiencia maravillosa de la vivencia de este sacramento. Sacramento que debe ser celebrado dignamente y que nos hace recuperar la gracia de Dios que hemos perdido con el pecado. Porque la gracia de Dios es la que nos alienta también a hacer el bien. Y la gracia de Dios es la que nos sostiene para no pecar más. De ahí la importancia de estar en gracia para no pecar más y poder vivir en santidad. Nosotros tenemos que recobrar constantemente nuestra inocencia para poder defendernos del maligno, y es la confesión la herramienta más adecuada. De ahí que la Santísima Virgen María nos recomiende constantemente hacer una verdadera contrición de corazón, para así mantener el alma en gracia y creciendo constantemente. Debemos superar todos los obstáculos que a veces se nos presentan para la confesión. Los obstáculos más recurrentes que se nos presentan para asistir a la confesión es pensar que confesarse es simplemente tranquilizar la conciencia y tratar de librarme del sentimiento de culpa. Otra vez también es superar también el obstáculo de pensar que es simplemente decir unos pecados y ya, una lista de pecados. Otro obstáculo que debemos superar es pensar que simplemente se trata de borrar los pecados para tener la conciencia tranquila. Aún más, superar el obstáculo de pensar que es cumplir una ley de la iglesia que incluso hasta me incomoda tanto tener que hacerla. Superar también el obstáculo de pensar que lo único que yo necesito es que me den la absolución y ya, salir rapidito de esto. Superar el obstáculo de pensar que lo tengo que hacer porque es que como me voy a confirmar, como voy a ir a la primera comunión de mi hijo, como voy a participar de un bautismo, o porque me tengo que casar, porque como en la casa todos dicen que nos casemos por la iglesia, entonces voy y me confieso, porque toca. Superar el obstáculo de pensar que la confesión es compensar aquel quebrantamiento de la ley, como no ir a misa, como no robar y no matar, y como yo siempre voy a misa y no robo y no mato. O superar el obstáculo de pensar, ay no, yo me confieso porque voy a obtener un beneficio, para que me vaya bien en este examen, para que me salga este viaje, para que se me dé esta salud, para que me vaya bien en el empleo, para que me surja este negocio. O el obstáculo de complacer a alguien. Ah, es que mi novia es muy católica, es que mi novio es muy católico, es que mis padres, es que un hijo, es que mi esposo, es que mi esposa. Es que alguien me dijo, hágalo, y entonces yo por complacerlo voy a hacer. Superar el obstáculo de hacerlo por hacerlo, como le sucede a mucha gente. Porque el enemigo siempre nos va a poner obstáculos para que no nos confesemos. Como por ejemplo el orgullo, la soberbia, la vergüenza y el miedo. El orgullo, claro. No, pero ¿yo para qué confesarme con un hombre más pecador que yo? El orgullo. No, pero si es que yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo nada de qué confesarme. La soberbia. No, yo puedo solito. Yo ante un Cristo lo hago. El Señor me ama mucho. Y además yo no soy tan malo, yo soy muy bueno. Yo hago cosas muy buenas y compenso las buenas con las malas que he hecho. La vergüenza, qué pena. El miedo. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? El pensar que es que uno se confiesa con Dios directamente.
Es que, a ver, ¿dónde dice en la Biblia exactamente que uno tiene que decírselo a un sacerdote? Ahora bien, no estará en la Biblia la expresión así de el sacerdote, pero recordemos que el apóstol Santiago nos recuerda que confesaos los pecados mutuamente, hablando del presbítero que escucha la confesión para remediar en oración. Y lo que acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, que ha enseñado que dio el poder a los apóstoles de perdonar. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Por lo tanto, no es suficiente con encerrarnos en la habitación y hablar con el Padre en lo secreto, porque eso no se refiere a la confesión, se refiere a la oración, y el Padre que está en lo secreto te recompensará. Ahí no está hablando de la confesión. Por tanto, ese texto de que con que yo me encierre en oración con el Señor y le hable, no sirve, ni es el argumento de que entonces yo me puedo confesar directamente con Dios. Obviamente que le debemos pedir perdón y estar arrepentidos, pero acudir al sacerdote, claro que sí, porque está establecida una gracia muy especial que se llama la absolución. De ahí la necesidad de la confesión, y que yo la entiendo, porque ya llevamos mucho tiempo y son muchísimos y muchísimos los que no han podido acercarse a la confesión para recibir la absolución que es tan importante. Pero antes de recibir la absolución, que es al punto de llegada que debemos tener con la confesión, examinemos la importancia de la confesión. Es que cuando yo me acerco a la confesión, es para expresarle a Dios y a la iglesia mi voluntad de conversión, mi decisión de cambiar decididamente muchas cosas. Claro, la confesión es esa expresión auténtica, es esa expresión real, es esa expresión viva de humildad, de recogimiento, donde le digo a Dios y a la iglesia, quiero convertirme, estoy decidido a cambiar. El hecho de venir a la fila, el hecho de decidir ir a confesarme, ya está expresando una voluntad de conversión, que deseamos que sea sincera. Al mismo tiempo, reconocer mi pecado. Yo con la confesión estoy reconociendo mi pecado, estoy reconociendo mi decisión de colaborar con Dios en el plan de darme la alegría de su gracia. El reconocer mi pecado hace que Dios pueda darme esa alegría, la del perdón, porque nada más grande y maravilloso que sentirnos perdonados. En la confesión se hace visible que yo he pasado de la muerte a la vida, que he resucitado con Cristo. ¡Qué belleza! Cada vez que me confieso, se hace visible esa resurrección de Cristo en mí, porque reconozco que he fracasado buscando ser feliz en cosas que no lo son, que he buscado ser feliz en cosas que no son del plan de Dios, y entiendo que Dios sí tiene algo que me hace feliz, y eso es lo que debo buscar en la confesión, porque al confesarme estoy reconociendo el amor de Dios, y Él, que aún me ama, me da su perdón. Con la confesión afianzo mi entrega incondicional a Dios, pero con hechos concretos, porque después de la confesión queda el acto de reparación. Y claro, en una buena confesión, yo afianzo mi entrega a Dios en actos verdaderos de reparación, en actos concretos. Por eso, en la confesión hay un encuentro trascendental con Cristo a través del sacerdote. Restablezco mi vida personal, mi vida social, mi experiencia con Dios, porque en la confesión estoy aceptando el perdón de Dios. Por eso es importante asistir, acudir a este sacramento. La Santísima Virgen María siempre está pidiendo conversión. ¿Y dónde se hace efectiva la conversión? En la confesión. ¿Y cómo se hace la confesión? Es importante preparar bien la confesión. Y más que el tiempo que se le dedique, y más que recordar los 5 pasos, como examen de conciencia, arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra, tenemos es que ahondar en cada elemento propio. Sí, porque a veces los exámenes de conciencia simplemente se convierten
en recordar los pecados, en lo que cometí desde la última confesión, en simplemente elaborar esa lista. Y sí, es necesario hacerla, pero en el examen de conciencia yo tengo que, y espero que me entiendan, escarbar muy bien. ¿Cómo? A través de los mandamientos. ¿He faltado en cuáles? A través de las obras de misericordia, ¿he faltado en cuáles? A través de las virtudes cristianas, ¿he faltado en cuáles? A través de los mandamientos de la iglesia, ¿he faltado en cuáles? Sí. Y aquí hay que orarle pidiendo al Espíritu Santo para que nos dé cuenta de cuáles son los pecados. Cuáles son mortales, cuáles son graves, cuáles son veniales, cuáles son capitales, cuáles son repetitivos. Examinar la conciencia. Y es tan importante este paso que por eso yo les recomiendo que hagan examen de conciencia todos los días, en la noche, antes de dormir. Haga parte de la oración nocturna hacer el examen de conciencia. En oración, pidiendo al Espíritu y unidos a María, darnos cuenta cuáles fueron las fallas del día. Si tú practicas el examen de conciencia diario, te vas a dar cuenta lo ágil que será hacer un examen de conciencia cuando esté cercana tu confesión. El examen de conciencia. Y es tan valioso, es tan importante. Hace tanto bien uno recordar, traer a la memoria y manifestar esa acción de reconocimiento del pecado. Pero viene el punto para mí más importante y es el dolor del pecado, el arrepentimiento de corazón. Ustedes me han escuchado incansablemente la palabra sentir dolor del pecado. Es que donde no hay dolor del pecado no hay nada. Toda la confesión queda mal hecha si no hay dolor del pecado. Vean, hermanos, usted puede hacer un examen de conciencia muy bueno, escarbar su conciencia mucho, tener una lista de todos los pecados, la gravedad, la cantidad, la figura, la forma, el sentido del pecado, expresar con una claridad inmensa cada pecado, describirlo con lujo de detalles. Y si no hay dolor de él, de nada sirve, porque el arrepentimiento es el dolor de haber ofendido a Dios, es el descubrir que no puedo pecar más, es poder alcanzar el arrepentimiento, es pedírselo a Dios. Ahí está el éxito de la confesión. La mayoría de malas confesiones no está porque se te escape un pecado. Recuerdo yo algo que aprendí desde niño y que yo sé que ustedes lo saben. Miren, cuando uno se está confesando y por algún motivo a uno se le olvida un pecado, escuchen esto, se le olvida un pecado en el momento de la confesión, un olvido, pero usted tenía la intención de confesarlo, queda perdonado. ¿Por qué? Porque usted tenía la intención, usted hizo su examen de conciencia, lo hizo tan bien que lo tenía claro y usted estaba verdaderamente arrepentido de ese pecado, pero al momento de la confesión se te escapó, se te olvidó. Eso puede pasar. Entonces no queda perdonado. Sí queda perdonado si tenías la intención. Cosa distinta que usted por miedo, por pena, por vergüenza lo oculte. Ahí quedó mal hecha la confesión. Primero porque sabías que el pecado estaba, pero no fue que se te olvidó en el momento. No, tenías la total y plena conciencia y fue por miedo, por pena, por vergüenza. Ahí no hay arrepentimiento de nada, ahí no hay dolor de nada. Ahí, en vez de acrecentar la gracia, estás acrecentando el pecado. El alma se te puede condenar con malas confesiones. Pero qué interesante, porque entonces lo que importa a Dios no es la lista de pecado, porque puede que a uno se le olvide alguna vez. Le interesa es que sí estés arrepentido. Qué gracia tan maravillosa, qué portento tan grande el que se encuentra aquí. Por eso, que con sincero arrepentimiento expresemos el dolor de haber ofendido a Dios. Él es muy bueno y nos ama. ¿Y qué decir de la importancia de que no solamente nos duela en el alma haber fallado a Dios, sino proponer cambiar? Lo que llaman propósito de enmienda. Es la decisión firme de no volver a pecar. Pero esa decisión solo depende de que sí haya dolor. Si a mí no me existe dolor alguno, menos existe el deseo de no volver a pecar. Por eso, para evitar el pecado, cueste lo que cueste, tengo que estar arrepentido. Y el propósito de cambio depende única y exclusivamente del buen arrepentimiento. No conozco el primero que desee decididamente no pecar más, si no es por un sincero arrepentimiento.
Y luego viene allí entonces, después de esa lucha seriamente de vivir en la gracia y no caer en el pecado, viene la confesión de boca, en la que digo los pecados sin ocultar ninguno al sacerdote. Esta confesión de boca es precisamente ya el paso definitivo de haber descubierto bien mi examen de conciencia, de estar arrepentido, de hacer ese propósito, y me acerco de una manera sincera, sin engañar al sacerdote, pues puede que al Padre yo le oculte algo, pero a Dios no. De manera completa, no debo callarme nada, pues es a Dios a quien yo le estoy diciendo mis cosas, de una manera humilde, porque yo no soy arrogante, de una manera prudente, con palabras adecuadas, correctas, sin tener que estar hablando de la vida de nadie, sin tener que estar confesando los pecados de nadie, pero sí explicarle al sacerdote qué es lo que está pasando. Algunas personas se acercan y me dicen: padre, pero es que uno se encuentra con muchas dificultades en la confesión. No, vamos a continuar con esta reflexión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, sé de la salvación del alma mía. Seguimos en nuestra preparación para la consagración total de nuestra vida a Dios por medio del triunfante e inmaculado corazón de la Virgen María, que nos lleva al corazón de Cristo y al amor del Padre. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Hoy hablemos de la segunda gran herramienta espiritual, de esa segunda arma poderosa que nos ayuda a vivir como hijos de Dios, que nos ayuda a vivir en un verdadero amor a Él, y que, como lo vengo diciendo, yo sé que muchos las practicamos, pero a veces no las practicamos con la importancia que debíamos hacerlo, y de pronto hemos desconocido algunos elementos, como ampliamente hablamos ayer de la confesión, y que espero que hayan disfrutado de esos audios que con mucho amor les quise compartir. Hoy hablemos de una segunda herramienta, pero también muy poderosa, y es la oración. La oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la oración es indispensable. Es indispensable. Y que debemos orar sin desfallecer. Así lo dice Lucas 18:1. Y que hay que estar velando en todo tiempo para mantenernos firmes. Y que será la única manera de poder escapar de todo lo que está por suceder. Lo dice Lucas 21:36. Bueno, es que bien es decir aquella afirmación que le he escuchado a muchas personas, que sin la oración no hay salvación, que sin la oración no hay salvación. El que ora se salva, el que no ora no se salva. Así lo enseña también San Alfonso María de Ligorio. Con esa gran frase de este santo, ya sería más que suficiente para entender lo importante de la oración, requisito indispensable para la salvación. En otras palabras, si tú y yo queremos tener una vida espiritual, queremos tener unión con Dios, tenemos el deseo de alcanzar la santidad, debemos orar. Orar no es una opción. Orar es un mandato del Señor. Es un mandato de Cristo. Eso es importantísimo. Es un llamado, pero detrás de ese llamado, que es una invitación, si tú la acoges, te salvas. Si no, no te salvas. ¿Qué es la oración? Yo quisiera enfatizar en un elemento fundamental del tema de la oración. Y es que la mayoría de nosotros tenemos un error con la oración. Y es que pensamos que la oración es para encontrarnos con Dios y hablar con Dios. A ver, no estoy diciendo que no sea la oración eso. Sí, uno en la oración se encuentra con Dios y en la oración habla con Dios. Pero hay un detalle que yo he ido profundizando en mi vida personal. Y es que la oración no es tanto
para hablar con Dios. La oración es para dejar que Dios me hable y yo le escuche. Es así. Cuando yo empiezo a entender la oración como ese encuentro para escuchar a Dios, la oración cobra una fuerza diferente. Porque la mayoría pensamos que la oración es para que Dios nos escuche. Está bien, Él nos escucha, es un Padre bueno, pero no olviden aquello que dice la palabra. Antes de que le pidamos, ya Él sabe lo que necesitamos. Antes de pedírselo, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero la oración seguirá siendo válida como un encuentro para hablar con Él, para pedirle a Él, para alabarlo a Él, para estar con Él, para conversar con Él. Pero yo quiero que demos un paso más adelante. Y el paso que yo te propongo a ti, querido hermano, que te estás preparando para este momento tan especial de tu consagración, es que veas la oración, que entiendas la oración como la oportunidad para escucharlo a Él. ¿Saben qué les tengo que decir? Muchos de nosotros, cuando estamos orando, háblele y háblele y háblele y háblele y háblele y háblele y pídale y pídale y pídale y pídale y cántele y cántele y cántele y cántele y repítale y repítale y repítale y dígale. Todo eso está bien. No estoy diciendo que no. Pero ¿no has pensado que la oración también es para que lo escuches a Él? Para que hagas un poquito de silencio y lo escuches a Él. ¿No has pensado que de pronto lo que nos falta en la oración es estar más callados para ver qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios quiere de mí? De ahí la importancia de comenzar a renovar nuestras prácticas de la oración. Por eso, ¿qué tan importante este tema? Santa Teresita del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Desde dentro de la prueba, como en la alegría está obrando el Señor. Santa Teresa de Ávila decía: es tratar de amistad a solas con quien sabemos nos ama, es un trato de amistad. Santo Tomás decía: la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Bueno, y podríamos continuar con muchos santos que hablan precisamente de la oración. Y todos hablan de la oración. Es que no hay ningún santo que no nos hable de la oración. San Juan Pablo II decía, precisamente hablando de la oración nos une a Dios. La oración nos une a Dios. No podemos dejar de orar, porque si dejamos de orar, con seguridad nos perdemos. Con seguridad no encontramos el camino. Pero, ¿cómo vamos a entender la oración? Que no sea solamente el de nosotros hablarle a Él, sino el de escucharlo a Él. Y yo creo que ahí es donde debemos renovar nuestros compromisos de oración. A partir de hoy, empieza a ver la oración no solo como el momento en que le vas a hablar, le vas a pedir, vas a contarle tus cosas, que qué bueno que lo sigas haciendo, no dejes de hacer eso, porque Él es un papá bueno que quiere escucharnos, Él es un papá bueno que nos dedica tiempo, Él es un padre bueno que está atento a todo lo que le decimos. Como dice la palabra, si el afligido me invoca, yo lo escucharé. Claro, ese es el Señor. Si lo invocamos, Él nos escucha. Pero pasemos a un segundo nivel de la oración. Si ya sabemos que nos escucha y que la oración es para hablar con Él, ¿por qué no damos el paso de ver la oración, de entender la oración, como también
escucharlo a Él. Que así como nos escucha a nosotros, cuando le hablamos, le pedimos, le cantamos, le rezamos, le hacemos tantas cosas lindas y que nos salen del corazón porque lo amamos, que también lo escuchemos. Que la oración sea también escucharle a Él. Porque si la mente se une a Él, que sea para escucharle. Que si nosotros con nuestros labios le hablamos y le alabamos, que sea también con nuestros oídos atentos escucharle. Y que así como le pedimos, y le pedimos perdón, y le pedimos por nuestras necesidades, también entendamos la oración como la capacidad para descubrir qué quiere Dios de mí. Orar es indispensable para entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que su presencia es verdadera. Ahora bien, sabemos que la oración es importante porque es que Jesús también oraba. Recordemos que si nosotros meditamos la vida de Cristo siempre fue vida de oración. Jesús siempre estaba orando. Jesús siempre estaba en unión con el Padre. Recordemos que la primera vez que Jesús pronunció palabra en el Evangelio, es en Lucas 2:49, cuando le dice a sus padres: ustedes saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Yo les decía en reflexiones en estos días, es hermoso que Jesús, su primera palabra, digámoslo así, pronunciada y que quedó consignada en los evangelios, fue precisamente hablando de su papá y diciendo que él tenía que estar en lo de su Padre, que él tenía que estar orando con su Padre, alabando a su Padre. Eso es hermoso. Bueno, aquí es donde se revela esa novedad de la oración. ¿Cuál es la novedad? Una oración confiada. ¿Y cuál es la novedad? Una oración al Padre. Porque la oración de Jesús siempre va dirigida al Padre. Es decir, Él se siente hijo amado y quiere que nosotros también nos sintamos hijos amados. Y por lo tanto, estar en ese contacto espiritual, en no solo hablarle, sino también escucharle. Y yo creo que Jesús, que oraba, si nosotros analizamos los textos bíblicos donde Jesús está orando, son muy pocas las palabras que dice. Vean eso, son muy pocas palabras que dice. Pero constantemente dice, estaba orando. Pasó toda la noche orando. Antes de bajar a estar con los discípulos, pasó la noche orando. Antes de aquello o antes de lo otro, es constantemente la Biblia diciendo, estaba orando. Mi pregunta es, ¿por qué los textos bíblicos no nos narran todo lo que Jesús le decía al Padre? ¿Saben por qué? Porque es más lo que él le escuchaba al Padre que lo que le tenía que decir. Jesús es el modelo principal de oración. Porque aunque él sí le hablaba a su papá, y hubo momentos muy lindos que están en la Biblia de oraciones que hizo Jesús a su papá, también Jesús era más lo que escuchaba a su papá. Había una relación profunda de amor de los dos. Y ese amor es el que Jesús nos quiere transmitir a nosotros para que, siendo hijos amados del Padre, también le hablemos, pero le escuchemos en la oración. El Evangelio de Lucas subrayará de manera muy especial a Jesús orando en momentos muy especiales. Miremos, por ejemplo, cómo antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo, estaba orando. Antes de la transfiguración, estaba orando. Antes de dar cumplimiento con su pasión y muerte, estaba orando al Padre. En los momentos decisivos, como antes de elegir y llamar a los 12, estaba orando. Antes de que Pedro lo confesara como Cristo el Señor, estaba orando. En todo momento él habla de la oración y dice que para no caer en tentación hay que estar orando. Leámonos los textos bíblicos, por ejemplo, de Lucas 3:21, Lucas 3:21, Lucas 9:28, Lucas 9:28.
Lucas 22, 41 y siguientes. Lucas 22, 41 y siguientes. Lucas 6, 12. Lucas 9, 18 y siguientes. Ahí está. Incluso los apóstoles se atreven a decirle, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Jesús estaba orando y después de orar, entonces los discípulos le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Es decir, ellos ven al Maestro, ellos ven a Jesús orando. ¿Qué le estaría diciendo al Padre? No lo dice el texto, pero sabemos que era una intimidad inmensa. Porque en los momentos que la Biblia nos narra las oraciones de Jesús con su papá son muy profundas. Pues bien, los apóstoles, los discípulos del Señor lo ven orando, seguramente con humildad, con confianza en la divina voluntad. Tanto así que la máxima oración de Jesús fue allá en Getsemaní, donde toda la potencia del Padre se le da al Hijo y donde el Hijo, en una total oblación de abandono, dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la expresión más solemne de lo que es la oración. Pero para Jesús llegar allá, tuvo que escuchar a su papá, que le decía, no te dejaré, estaré contigo, porque lo que se acercaba era su pasión. Y por eso los apóstoles y discípulos lo ven orando y le dicen, enséñanos a orar. Claro, es que el discípulo y el seguidor de Cristo, y más un discípulo y seguidor de María, tiene que estar en oración, contemplándole y hablándole, pero también escuchándole. Jesús constantemente se retira a orar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a textos como Marcos 1, 35, Marcos 6, 46, Jesús se retira a orar. Por lo tanto, si nuestro Maestro, si Jesucristo el Señor oraba, más nosotros no vamos a orar. Por eso el pedido de la Santísima Virgen en este itinerario es que tenemos que intensificar la oración. Si no oramos, no vamos a entender la victoria que Dios tiene para nosotros. Pero orar, con unas características muy interesantes, podíamos nosotros entrar en la oración. Porque a través de la oración habrán grandes frutos y a través de la oración se abrirán caminos de abundantes y grandes bendiciones para todos. Continuamos con el tema de la oración. La oración. Yo le daría a usted, hermano, 4 características fundamentales de la oración. Primera, la oración hace posible lo imposible. Orar, escuchando a Dios para descubrir que sí se puede hacer posible lo que para usted y para mí parece imposible. Pero eso solo se entiende en la oración. Solo orando me doy cuenta de que sí se hace posible lo imposible. Pero si no oro todo se me vuelve imposible, todo se vuelve difícil. Solo en la oración descubro que sí se puede hacer posible lo que parece imposible. Segundo, la oración nunca se pierde. Es muy fundamental entender esto, porque muchos de nosotros oramos por algo de momento. Es decir, la oración se convierte en pedir para que algo se solucione, pedir para que algo se arregle, pedir para que algo salga como yo espero. Y entonces suele suceder que la respuesta no llega ni en el día que queríamos, ni a la hora que queríamos, ni de la forma que queríamos. ¿Y qué es lo que también suele suceder? Dejar la oración. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenemos un concepto equivocado de la oración. Porque como creemos que orar es pedir, y entonces como no se nos dio, entonces ¿qué pensamos? Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó aquí tirado, Dios no atiende a mis oraciones. ¿Qué será que está pasando? ¿Será que no estoy orando como debo hacerlo? ¿Será que tengo que hacer de otras cosas? Por favor, no, nada de eso. Lo que pasa es que usted tiene en su mente
que orar es para que se le solucione y se le arregle algo. Y no has entendido que la oración es más que eso. La oración es para escuchar a Dios. Es más, te puedo asegurar que Dios ya te respondió. Desde el momento en que le hiciste tu petición, ya te respondió. Pero como tú estabas esperando tu respuesta, porque tú estabas esperando lo que a ti te convenía, porque es que tú tenías un proyecto elaborado y simplemente le dijiste a Dios, Dios, este es el proyecto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me hace falta, y se lo entregas a Él. Y entonces esperas que orando Dios simplemente te dé como respuesta, sí, acepto. Como quien dice, orar es esperar que Él ponga el sello. Orar es como para que Él simplemente ponga su firma y diga, no, es que lo que estás pidiendo está muy bien, vea, yo le doy. Y resulta que así no es. Así ha sido siempre, porque así nos educaron, porque así nos enseñaron, porque así nos metieron en ese camino. Y que hay mucho de bueno ahí, claro. Pero también, ¿cuántas personas se han alejado de Dios? Porque les dijeron, pida, 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 y nada que llegaba a la respuesta. Y puede ser que ya llegó. Es más, el silencio de Dios ante una petición ya es una respuesta. El que una puerta no se abra ya es una respuesta. El que algo no se dé ya es una respuesta. El que algo no salga como esperabas ya es una respuesta. El que otra cosa se presente en el camino ya es una respuesta. Y tú y yo pensando que la única respuesta era lo que le pusimos sobre la mesa. O es esto o no me sirve. Muchos oran así, o es esto o no me sirve, o vuelve mi pareja o no me sirve, o mis hijos se arreglan o no me sirve, o este trabajo me sale así o no me sirve, o esto se devuelve como yo quería o no me sirve, o esta persona está como yo quiero o no me sirve. ¿Ven qué equivocados hemos estado? ¿Que Dios en la oración hace posible lo imposible? Sí, pero también debemos entender que es en su tiempo. Es en su tiempo, y que su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto. Y en ese tiempo, la oración nunca se pierde. Y ahí es donde entra este elemento, para mí fundamental de la oración. La oración no se pierde. Porque es que quien ora no puede pretender que esté simplemente pidiendo por algo de momento. Es que el tiempo de Dios es eterno. Y a mí me parece tan importante descubrir que todo el que ora debe tener garantizada la alegría de que lo que está haciendo en oración, eso no se va a perder. Les voy a dar algunos ejemplos. La oración por los difuntos. Resulta que tú y yo oramos por los difuntos y puede que ya nuestros seres queridos difuntos no estén en el purgatorio y nosotros seguimos orando por ellos. Entonces esa oración que yo hago por mis queridos difuntos, que de pronto ya no están en el purgatorio, sino que ya están en el cielo, se pierde. No, esa oración le sirve a muchos otros difuntos que la necesitan. Por eso no se deja de orar por los difuntos, porque la oración nunca se pierde. Una mamá o un papá están orando por su hijo en vicios, en droga o en alcohol. Y resulta que llevan orando meses y hasta años. Y nada que ese hijo o esa hija de pronto toma conciencia. Pero resulta que esa familia tiene más hijos y resulta que esos otros hijos tuvieron tentación. Se les presentó también caer en esos vicios y no lo lograron. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque la oración no se pierde. Puede que todavía no se le haya tocado el corazón a quien se le ha aplicado la oración, pero esa oración no se pierde. Esa oración ha servido de fortaleza para muchos en la familia, para que no caigan en las mismas tentaciones y pecados del que está de pronto cayendo. Estás orando por tu conversión, por alguna situación personal muy difícil. Estás orando por tus odios, tus rencores, tus resentimientos, tu falta de perdón, por tus tentaciones carnales, lujuriosas, de adulterio, de infidelidad, de fornicación. Y entonces llevas mucho tiempo en ese proceso de oración
Y llegan tentaciones y vuelves a caer, y llegan tentaciones y vuelves a caer, y llegan tentaciones y vuelves a caer, y llega un momento en que hasta te desanimas y hasta dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué en lo mismo? Meses y años en la misma situación. Y entonces el demonio hasta te mete la idea, ¿para qué seguís orando? Y esa idea empieza a darte vueltas. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Yo para qué estoy orando si ya nada que salgo de esta situación? ¡Momento! Esa oración no se ha perdido. Ni una sola coma de oración que has hecho por salir de tus pecados y de tus situaciones se va a perder. Y ten seguro que no solamente la respuesta llegará en una total conversión, sino que, atención, lee muy bien lo que te voy a decir, escúchalo bien. ¿Por qué? Porque mira cuántas bendiciones has estado recibiendo, aún siendo pecador. Cuántas bendiciones estás recibiendo, aún sabiendo que le has fallado a Dios muchas veces. Cuántas puertas se han abierto, aún sabiendo que por lo que estás orando para mejorar tu vida no se ha dado. Pero se han dado otras cosas. Ahí ya Dios te está dando respuesta. Yo siempre pongo el ejemplo de Santa Mónica y San Agustín porque me encanta. Es que es increíble ver uno a esta mujer Mónica orando por su hijo, que era un hombre descabezado totalmente. Mónica solamente oraba y lloraba por ese pobre Agustín, que no quería nada con Dios, que no necesitaba nada de Dios y que él estaba pues en otras cosas. Pero esta mujer nunca dejó de orar, nunca dijo, ya no más, que haga lo que le dé la gana a ese muchacho, ya no más, me cansé, se llenó la copa, no quiero más. No, ella nunca dijo eso. Ella no dejó de orar por su hijo. Oiga eso, no dejó de orar. Y usted y yo, que llevamos 2 meses orando y ya nos cansamos. Pues le cuento que Mónica estuvo orando por su hijo 33 años. Y usted lleva 6 meses, y usted lleva 1 año, y usted lleva 2 años, y usted lleva 3 años, y ya es que no puede más, y que ya se cansó. Entonces no has entendido nada de ser cristiano, no has entendido el poder de la oración, no has entendido que la oración no es solamente para que Dios te responda lo que quieres, sino para que entiendas su obra en tu vida. Mónica siguió orando. Y miren que la oración no se pierde. Cierto día Agustín estaba entrando a un templo y escuchó una predicación, y lo que ese sacerdote le habló en ese momento le tocó el corazón. Y él se acercó a ese sacerdote, empezó a dialogar con él, tomó la decisión de bautizarse porque no lo había hecho, tomó la decisión de hacer su comunión y su buena confesión, de recibir el Espíritu Santo. Es más, tomó la decisión de entrar a un seminario, de prepararse para ser sacerdote. Es más, llegó a ser tan buen sacerdote que lo llamaron a ser obispo. Y tan buen obispo llegó a ser que después de que muere, se hace santo, San Agustín. Y Mónica, Santa Mónica, la oración no se pierde. Y miremos, por ejemplo, a Abraham en el Antiguo Testamento orando por su pueblo. Y si solamente hay 50, pues en razón a los 50 no los destruiré. Y si solamente 45, y si solamente 40, y si solamente 35, y si solamente 30, y si solamente 25, y si solamente 20. Y ahí estaba Abraham, insista. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Dios tuvo compasión. No dejó de orar. No dejó de orar. Porque la oración no se pierde. La oración no se pierde. Y aquí podríamos continuar hablando de ese elemento tan fundamental de la oración. Entonces, la oración hace posible lo imposible. La oración nunca se pierde. Pero también la oración trae grandes frutos. Miren los frutos rápidamente principales a los que uno llega o los que uno obtiene cuando está en oración. El primero de los grandes frutos es, nos saca del pecado. Sí, claro que sí, porque la oración nos da fuerzas para no pecar, porque la oración nos va asemejando más a Dios y por lo tanto nos ayuda a salir del pecado. El que ora va saliendo del pecado. No de un día para otro, no mañana, pero va saliendo. ¿Vas a dejar de orar?
sabiendo que si dejas de orar entonces no saldrás del pecado. ¿Quieres salir del pecado? No dejes de orar. No dejes de orar porque vas a lograrlo. Voy a lograrlo. Ese es el gran fruto. Oiga, también se acrecienta el amor a Dios. Quien ora va creciendo en un amor muy especial por Dios. Claro, cuando uno ora, uno quiere más. Uno quiere más, uno quiere más. Y ¿saben qué? Puede que a veces uno esté desconcentrado, distraído y en desierto. Porque, ojo con esto, todos pasamos por desiertos en la oración. Todos, hasta los más santos han tenido desiertos. Pero qué bonito que no dejemos de hacerlo. Porque estamos uniéndonos al Señor. Al mismo tiempo acrecienta el amor a los hermanos. Quien hace oración de verdad siente dolor por el otro. Quien ora de verdad siente compasión y misericordia por el otro. Por eso aquellos que doblan rodilla y voltean camándula todo el día, pero no tienen misericordia con nadie, esa oración no sirve. Y puede que sea muy piadosa, y puede que sea muy bendita esa oración, pero no está acrecentando el amor a los hermanos, no está dando el fruto que debería de dar. Ahí falta algo, yo no puedo juzgar qué será, pero piénsalo tú, porque si a ti la oración no te lleva a acrecentar el amor a los hermanos, entonces mire qué frutos tan lindos nos va sacando del pecado, nos acrecentan el amor a Dios, en el amor a los hermanos. Miren esto que sí es importantísimo también. En la oración uno descubre qué es lo que Dios quiere de cada uno. Si hay algo que a mí me ha servido en la oración es a descubrir qué quiere Dios de mí. Porque es que no es fácil qué quiere Dios de cada uno. Y más cuando suceden cosas difíciles. Cuando las cosas de pronto se le enredan a uno, se le complican. Cuando hay tristeza y angustia. Cuando hay esta situación tan humana de la personalidad. Vacíos, complejos, ansiedad, depresión, fracasos, frustraciones. Esas heridas que todos tenemos. Todos tenemos heridas. Pues esas situaciones nos hacen vulnerables y a veces nos dificultan poder entender qué es lo que Dios quiere con todo eso. La oración nos ayuda a descubrir el querer de Dios, la voluntad de Dios. La oración nos da fuerzas en la tentación. Por algo va a decir el Señor, velen para no caer en tentación, velen para no caer en tentación. Se lo dijo a los apóstoles y nos lo dice hoy a nosotros. Con la oración uno crece en la confianza, porque en la oración uno descubre algo y es abandonarse en el Señor. Esa es la oración. Total abandono en Dios, total confianza en Él, en su providencia. En cuanto a las expresiones de oración, hay tantas maneras de expresar la oración, ¿cierto? Hay tantas. Yo creo que lo importante de la oración es que sea constante y perseverante. Eso sí, pues, por favor, colóquenlo y lo subrayan por siempre. Constante y perseverante. Porque una oración inconstante no sirve. Todo lo que les he hablado de la oración, si no lo aplicamos con constancia y perseverancia, nada. Todo esto es muy bonito. Todo esto que les he dicho es apasionante. Pero si usted y yo no somos constantes en la oración y perseverantes, si usted y yo no logramos vencer la pereza, ese desierto en el que a veces entramos, esas distracciones, ahí está. Miren, lo importante de la oración no es la intensidad y la duración. Ojo con eso, porque tan intensa puede ser una oración de 5 minutos como una de 2 horas, como tan duradera puede ser una de 10 segundos como una de media hora. O sea, la intensidad y duración no es la que mide la oración. Lo que verdaderamente mide la oración es el anhelo profundo de Dios. Pero hay 3 grandes expresiones en la oración. Es la oración vocal, que es la de los labios, que es muy importante y no la podemos dejar de hacer. Es la oración vocal, que es indispensable. Es la meditación y la contemplación. Son como 3 grandes niveles de expresión en la oración. Esta oración vocal es, hasta el mismo Jesús la enseñó. Cuando quieran decirle al Padre, díganle, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Jesús enseña a abrir los labios y proclamar oración.
la oración vocal es muy indispensable porque le ayuda a uno a concentrarse, porque uno a veces anda muy distraído. Y entrar de una, óiganlo bien, entrar de una a orar de manera meditada y contemplativa no es fácil. Yo creo que es necesario siempre empezar con una oración vocal, porque la oración vocal nos prepara el alma, nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda como a evitar tantas distracciones. Y así, poco a poco, en la oración vocal, que es repitiendo algunas oraciones que nos sabemos, repitiendo algunas oraciones que hemos aprendido, poder pasar a esas maravillosas maneras de orar como es meditar y contemplar. Mucha gente expresa que no le gusta rezar y que porque rezar es recitar oraciones. Pues claro, y qué bonito que recitemos oraciones, son oraciones bellísimas, son oraciones que muchos santos han hecho en su oración. Vea, yo les voy a decir esto, toda oración que nosotros repetimos, es decir, que nosotros rezamos, ha sido el fruto de oración de otra persona. No desprecies los rezos. Que para qué novenas, que para qué no sé qué, que eso son cosas repetidas. Atención, ¿y usted cree que el que elaboró eso qué? El que elaboró todas esas novenas y todos esos rezos. Pienso en este momento en la coronilla de la Divina Misericordia, por decir. ¿Y quien elaboró eso no estaba profundamente invadido de Espíritu Santo? Claro que sí. Y cuando nosotros repetimos esa oración tan bella, estamos también preparándonos en la oración, viviendo de la oración. Tengamos cuidado, no despreciemos la riqueza que hay en tantas bellas oraciones que otros han elaborado y que allá estuvo el Espíritu Santo actuando. Algunos oponen el rezo a la oración. No. Y algunos hasta dicen, es que rezar es algo mecánico, algo sin alma, algo que no es sincero, algo como muy vacío. No, señores, tan equivocados. Qué importante es disponer la oración vocal. Ahora bien, muy rico cuando esa oración vocal no solamente es en base a oraciones que otros han hecho, que son muy bellas hacerlas y que a uno le sirven muchísimo, sino que también empiece uno a hacer una oración vocal con sus propias palabras, con las de uno. Yo sé que no es fácil, pero ahí nos vamos soltando. Pero el ideal sería llegar a los otros dos niveles. El nivel de la meditación. Ese nivel es ya un poquito más avanzado. La oración ya no es solamente la vocal, sino que ya interviene más la mente, la emoción. Ya ahí empieza a apropiarse más la vida del creyente de una muy profunda oración. Porque la meditación termina siendo una búsqueda, donde mi alma comienza a leer mi vida desde Dios. Meditar es, guardando silencio, veo y leo mi vida desde Dios. Allá se puede llegar, yo sé que sí, y yo sé que muchos están en esos procesos de meditación. Una de las herramientas que más ayudan a la meditación es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se lee y ella nos ayuda a meditar. La misma palabra nos lleva a meditar. Porque la palabra es un libro abierto a la vida y nos ayuda verdaderamente a entrar en esa profundidad. El Santo Rosario, la coronilla y muchas otras oraciones que mucha gente llama repetitivas, no lo son. Porque aunque son oraciones vocales, si se hacen bien, oiga lo que voy a decir, si se hacen bien y las acompañamos verdaderamente de la meditación, van a servirnos mucho. Y llegamos al punto de la oración contemplativa. Esta oración es la de Jesús. La oración contemplativa es la principal, allá debemos llegar todos. Y la oración de contemplación es poder mirar todo desde Dios, tener la mirada de Dios en todo. ¡Oh, qué bendición llegar hasta allá! ¡Qué bendición! Que todo lo mío y todo a mi alrededor yo lo vea desde Dios.
allá tenemos que llegar, a ver todo desde Dios. La oración contemplativa no es complicada. La gente piensa que solamente los más elevados en la oración pueden llegar a contemplar. No, quien está orando puede llegar a los niveles de contemplación, porque va a ser precisamente Dios el que va a dar el regalo. La oración de contemplación es un don. Eso no es una búsqueda solamente personal, es un don, porque es una luz del mismo Dios que nos ayudará a verlo todo desde Él. Pero para estar viendo todo desde Él no nos podemos separar, y ahí es donde fallamos, porque entonces oramos muy bien en Cuaresma, oramos muy bien en Semana Santa, estamos orando muy bien en estos días, estos 50 días para consagrarnos al Espíritu Santo, estos 31 días para consagrarnos a la Santísima Virgen María y por medio de ella al Señor. No, ahí no vas a llegar a contemplación solamente en estos momentos, ahí tienes que estar de una manera más fortalecida. Siendo así, yo terminaría invitándoles a algo que ya les propuse y que quiero recordarles. Seamos verdaderamente muy constantes y perseverantes. Pero unámosle a eso también orar con mucha humildad. Porque es que nosotros a veces no somos humildes. Me parece estar escuchando al fariseo y al publicano. Ese texto de Lucas 18, allá en los capítulos 9 al 14, donde aquel hombre le decía adelante en el templo: no soy como este pecador, como este publicano, yo pago mis diezmos y hago todas mis obras de caridad, mientras que aquel publicano decía: ten compasión de mí, que soy pecador. La humildad, porque la humildad hace que yo descubra lo que Dios quiere en mí, como decía Jesús y como decía María. María decía, aquí está la esclava, y Jesús decía, que no sea mi voluntad sino la tuya. Bueno, oración humilde. Porque si es perseverante, que sea humilde. Si es constante, que sea humilde, para no desfallecer en ella. Y con mucha confianza. Porque miren aquellos textos tan bellos de por qué la oración tiene que ser confiada. Todo lo que pidan al Padre, crean que ya lo van a recibir. Marcos 11:24. Todo es posible para el que ora. Marcos 9:23. No solo diciendo Señor, Señor, sino haciendo la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Y ahí está. Dispongamos pues del buen tiempo para la oración. Dispongamos buen tiempo para la oración. Dispongamos bien nuestro lugar para orar. Tengamos una buena postura para orar. Dediquémosle buen tiempo a la oración. Porque si no, no nos vamos a poder encontrar, hablar y escucharle a Él en la oración. Porque a eso queremos llegar, a ese proceso tan maravilloso. Muchos me preguntan: Padre, ¿cuál es la oración entonces más importante? No, el Espíritu de Dios te va llenando y de pronto, algún día en tu oración, lo que suscita a Dios es que le des gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales que has recibido. Otro día de pronto es la oración de perdón y hasta de reparación, en la que le suplicas a Dios que te perdone y en la que haces verdaderos actos de amor y de reparación por tus pecados. ¿Cómo es de linda la oración de reparación? De pronto algún día es una oración de alabanza, porque quieres cantarle, alabarle, danzarle, glorificarle con palabras y cánticos. O de pronto de adoración, porque quieres guardar silencio. O de pronto es para pedir por algún favor especial o por alguna necesidad tuya o de alguien. O también es oración con la palabra o la oración ante el Santísimo. Qué bueno que en la oración le pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude. Que con la Santísima Virgen María podamos vencer tantas dificultades que se nos presentan para orar. Tantas dificultades. Que la Santísima Virgen nos ayude principalmente cuando estemos distraídos. Porque el pensamiento y la imaginación
nos distraen. Porque a veces muchas cosas que están alrededor nos distraen. Miren que yo desde el principio les dije que cuando fueran a hacer estos audios y estas oraciones, trataran de sacar un espacio muy especial. La mayoría lo están haciendo o muy de madrugada o muy en la noche. Me parece muy bien, porque a veces durante el día, a veces no es fácil, pero que lo pueda hacer, claro que sí. Pero qué bueno que la Virgen María nos ayude a vencer esas distracciones, ¿cierto? Yo creo que la Virgen tiene ese propósito como madre. Y qué bueno que te ayudes precisamente, primero no impacientándote. Es decir, no te irrites porque hay mucha bulla en la casa. Si es que en la casa no todos están orando. El que quiere orar eres tú. Entonces tienes que buscar el espacio y mirar de qué manera puedes hacerlo mejor para no generar conflicto ni llenarte de rabia. Porque entonces de nada te sirve la oración. Que porque en la casa hay bulla, una cosa y la otra. Hermanos, en la casa no todos están al ritmo suyo. Así de sencillo. Uno quisiera que todos estuvieran con uno en el mismo ritmo de oración, pero usted ya lo sabe que no. Entonces, no te impacientes cuando de pronto no se da. Trate usted, hermano, de fijar su mirada en una imagen de la Virgen, en una cruz, o llevar el alma hasta el sagrario más cercano. Claro, importante que busques pues el tiempo necesario, la postura mejor. Hombre, alguien dirá, es que yo puedo orar acostado. Hay quienes de pronto no, porque de pronto nos quedamos dormidos, entonces no es bueno. La postura es importante. Es tratar de recogernos para evitar la distracción. Que la Virgen también nos ayude en aquellos momentos de sequedad y aridez. Sí, y que el tiempo que le tienes dedicado a Dios no lo utilices en otra cosa. Que tú tienes separado para el Señor un ratico en la mañana, otro ratico en la tarde, otro ratico en la noche. Pero que estás en una aridez que no te quieres pero hacer nada. No dejes de sacar ese tiempo para mi Dios. Yo les digo, a mí me ha pasado. Y en los momentos que yo he tenido aridez, yo no le digo nada a Dios. Pero el tiempo que le he sacado para la oración, me siento. Me quedo ahí con Él. No le digo nada. De pronto no me interesa nada, pero ese tiempo es de Él. Y eso es lo que me ha sostenido. Porque aridez nos llega a todos. Que la Santísima Virgen nos ayude a gozar de su consuelo de madre para cuando llegue esa aridez y lleguen esos momentos de sequedad en la oración. Cuando llegue el desánimo, que a veces llega el desánimo. Cuando vemos que las cosas como que no salen, que no se ven. Como que lo que les he dicho desde el principio. Cuando hemos pensado lo que no es la oración. Entonces ahí es cuando más difícil se nos pone la vida de oración. La Santísima Virgen María, en sus apariciones, nos insiste muchísimo en la oración. Miren, esto es una recopilación de algunos mensajes de Nuestra Señora, la Virgen Reina de la Paz. Y miren, les leo, abro comillas, cuando estén tristes, oren. Cuando estén cansados, oren. La oración refresca el alma. La oración los une a Dios y les da paz. La oración les va a mostrar la belleza de todo, pero también la miseria de todo. La oración les traerá el perdón interior. La oración produce milagros. La oración da luz para hacer la voluntad de Dios. La oración les ayudará a ayudar a otros. La Virgen María, pues, en muchos momentos nos pide que no nos falte la oración. En las apariciones, en todas las apariciones, la Virgen solo pide, oren, oren, únanse en oración, conformen cenáculos de oración, hagan grupos de oración. Así es, pues, que no podemos desconocer este llamado tan maravilloso que es el de vivir plenamente de la oración. Qué fuente tan inagotable es la oración. Nuestra Virgen, nuestra Madre, nos pide que con confianza y humildad estemos siempre en oración. Amados hermanos, creo que con este tema segundo de la oración hemos
fortalecido mucho más nuestros conocimientos y nuestras enseñanzas sobre este apasionante mundo de la oración. Falta mucho por decir, pero que esto te sirva para fortalecerte más en tu vida de oración. Amén. Aleluya. La práctica número 2 es un poquito más larguita que la de ayer, porque la práctica de ayer consistía en implementar en nuestra vida lo que es el examen de conciencia todos los días por la noche, implementar en nuestra vida, no dejar los exámenes de conciencia para media hora antes de la confesión, sino que siempre ir haciendo nuestro examen de conciencia. Y obviamente lo que les invitaba a vivir a plenitud en el examen de conciencia, pero pasando a lo principal, el dolor que debe existir en mis pecados, que eso es lo esencial. Bueno, eso es para practicarlo todos los días. O sea, la práctica de ayer no era solo ayer, esa práctica tiene que implementarse siempre, efectivamente en el examen de conciencia diario. Esa es la práctica, pues, que espero que la empiecen a vivir. Y ya les dije, y se los vuelvo a repetir hoy, es que antes de dormirnos, usted trae a su memoria y en un acto de voluntad, de conciencia y de libertad, le pide a su propio espíritu que examine en qué cosas falló en el día. Y que eso te sirva de examen de conciencia y te digas en tu interior, es que hoy puedo morir, ¿y qué será de mi alma? Hoy puedo morir, ¿qué será de mi alma? Bueno, esa era la práctica concreta, no solo para ayer, es para todos los días. La práctica de hoy, o la segunda práctica, viene precisamente dada a la luz de este tema de la oración. Y yo quiero que como práctica general examines bien todos los elementos que yo te dije. En un papelito vas a escribir, bueno, todo lo que el Padre me ha dicho, yo en qué estoy fallando en mi oración. Si es necesario, vuelva a escuchar los audios, pero haga bien la práctica. Si no la alcanza a hacer hoy, la termina mañana, eso no hay afán. Pero que usted diga, bueno, yo creo que yo estoy fallando en la oración por esto, por esto, por esto y por esto. Ya cada uno mirará. De pronto descubres que las fallas que hay en tu oración es precisamente porque te distraes mucho, o que el error en las prácticas de tu oración es porque simplemente te has dedicado a pedir, o solamente a alabar, o solamente a dar gracias y no a escuchar a Dios. O de pronto tu error en la oración está porque no ubicas bien un lugar para hacerlo, porque no dedicas buen tiempo para la oración, porque de pronto te quedaste en la oración vocal y no estás meditando, contemplando. Bueno, cada uno examine muy bien entonces cuál puede ser el error a la luz de la catequesis de lo que puede estar pasando en tu proceso de oración. O puede ser que descubras que la verdad, tu oración solo ha sido pedirle y hablarle y hablarle y hablarle, y ahora descubres que la mejor práctica de la oración es también escucharle. Entonces, esa sería una práctica muy importante en esta segunda catequesis práctica del tema de la oración. Y también como práctica 2 de la segunda práctica, quiero que empiecen a ganar mucho en lo que yo he llamado primicias de la oración. Muchos de ustedes me han escuchado ese tema. ¿Qué son las primicias de la oración? Es que lo primero del día sea encuentro con Dios. Atención, yo sé que muchos tienen pareja, tienen hijos, tienen que poner la aguapanela, tienen que poner los frijoles, tienen que sacar la basura, tienen que despachar a los niños, tienen que hacer un montón de cosas. ¿Está bien? Tienen que levantarse y lavarse los dientes, tienen que levantarse y recoger el periódico, tienen que levantarse y poner cómo amaneció Medellín, bueno, todas esas cosas. Pero desde hoy les propongo como una práctica clarísima que lo primero sea para mi Dios. ¿En qué consiste la primicia? Que incluso antes de saludar a tu pareja con la que duermes, incluso antes de ir a saludar a los niños y despertarlos, incluso antes de lavarte los dientes, incluso antes de cualquier cosa, tú te levantes. Si puedes, te pones de rodillas, si no, sentado o de pie,
le ofrezcas el día, lo primero sea Él. Y ya después de darte una bendición, de exponerle una palabra de ofrecimiento del día, ahí sí, a todo lo demás, a despertar al esposo, a despertar a la esposa, a despertar a los niños, a poner la guapanela, a prender la televisión, a hacer lo que sea, pero lo primero fue mi Dios, las primicias de la oración. Esa es la práctica esencial que quiero y que se una a la práctica de ayer. Entonces miren que con estos 2 días llevamos 2 prácticas para la vida espiritual, para toda la vida, hasta que ya te llame Dios a la eternidad. Práctica 1, la de ayer. Examen de conciencia todos los días por la noche. Eso no te demora más. Eso no te va a trasnochar, porque nadie te está diciendo que escribas una cosa en un papel, nada. Es en tu interior pensar en los errores del día, en las faltas del día, en lo que debiste hacer y no hiciste. Y como segunda práctica es en la oración, la primicia de la oración. Como casi nadie habla de ellas, entonces yo no te digo a vos que la práctica sea el rosario, porque es que lo amamos y lo hacemos. O la Divina Misericordia, la amamos y la hacemos. La Eucaristía, la amamos y la vivimos. Y todos los demás momentos de oración. No significa que entonces de ahora en adelante solo haces la primicia. No, tienes que hacer los demás. Tus oraciones del día, a la hora que las tengas preparadas. Que es que yo saco 2 horas por la mañana, sígalas sacando. Pero le vas también a añadir las primicias. Y las primicias es lo primero. ¿Qué es que yo me tengo que tomar una pastilla? Primero la oración al Señor y ahí a tomarme las pastillas. Puede llamar primicias. Grábenlo pues. Primicias significa primero Dios. Me levanto y lo primero es Dios. Mis ojos se abren y lo primero es dirigido a Él. Todo lo demás después. Y después es a los minutos. Padre, ¿cuánto dura una primicia? No tiene duración. Mis primicias son de 2 minutos, 3 minutos, a veces pueden ser 5 minuticos, a veces han sido solo 1 minuto, pero lo importante es que yo entienda que en la oración lo primero es Él, a la hora que me levante. Si yo me levanto a las 3 de la mañana, o a las 4, o a las 5, o a las 6, o a las 7, o a las 8, a la hora que sea, la primicia. Ahí está pues esta segunda práctica. ¡Qué bonito! Practícalo, pero no solo porque estamos en estas catequesis, practícalo por siempre. 2 muy esenciales prácticas llevamos, la de anoche, o la de las noches con el examen de conciencia, y la de la madrugada apenas me levante, la primicia de oración. Bendiciones para todos.